Buenos días a todos. Y si hay alguien que está visitándonos por primera vez también, y aquellos que estén viendo, gracias, por primera vez también. Bueno, como se decía, llegó el momento de compartir de la palabra de Dios. Esta es la Biblia, el libro que nosotros seguimos como cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Y ella, hoy más temprano mencionaba a Charlie de la roca que habla la Biblia, que es como aquello sobre lo cual nosotros apoyamos nuestra vida. Es esta palabra que es algo firme y seguro en medio de este mundo que hay tantas voces y tantos cambios y tanto caos muchas veces. Tenemos algo firme. Y bueno, y hoy justamente lo que vamos a hablar va a ser de la importancia de estudiar y conocer este libro en profundidad, porque para los cristianos y para aquellos que todavía no siguen a Cristo, es justamente ver cómo este libro puede ser esa roca, ¿verdad? Así que yo tenía una presentación acá, hace un tiempo atrás, nuestro hermano Sebastián nos había puesto algo en el grupo de la iglesia acerca de la importancia de estudiar, y yo puse un videíto ahí que había hecho y ahora voy a compartirlo. A lo mejor ya lo vieron, y también alguna otra cosa que también dije otra vez. Siempre viene bien, aunque sea repetido, como dice el apóstol Pedro. Para mí no me cansa, y para ustedes es beneficioso porque necesitamos muchas veces escuchar las cosas como en la escuela, varias veces hasta que nos quedan, ¿no? Entonces vamos a ver. No, aquí. ¿Qué botones? Perdón. Okay. Ahí está. Bueno, primero vamos a empezar con algo que no es muy, o sea, parece no está relacionado. Te va a hacer esto muy visual. Justo había unos problemas ahí con el PowerPoint y no quedó, se desconfiguró un poco, pero gracias a Dios lo vamos a poder ver, porque era mucho de esto basado en lo visual. No sé si ustedes vieron cuando ven un documental que muchas veces la persona que está hablando está como al costado. No sé si se fijaron en eso, no está en el medio, ¿no? Bueno, esto no es casualidad, sino que obedece a un criterio, digamos, de composición o estético, que se llama la regla de oro, o la proporción de oro, la proporción áurea. Es algo matemático, pero que tiene que ver con la belleza, y es que, por ejemplo, si hay un rectángulo así, ven que hay como un rectángulo más chico y otro más grande, y bueno, el más chico es al más grande, lo que a su vez el más grande es a todo el rectángulo, y esa misma proporción se repite infinitamente dentro de ese rectángulo. Como por ejemplo, ven, hay un círculo más grande y en el rectángulo más chico hay un círculo más chico, que a su vez se guardan las mismas proporciones, que a su vez tiene abajo otro rectángulo con un círculo más grande, otro más chico, y después ese mismo rectángulo tiene, y así infinitamente. Es muy complejo. Para los que saben matemáticas, a mí me costó entenderlo, pero bueno, la cuestión es que esto, nosotros cuando lo vemos no sabemos eso, simplemente vemos una imagen, pero en realidad esto ya lo habían descubierto los griegos, y se usa, ¿no es cierto?, en su arquitectura para diseñar las proporciones, para que sea algo armónico, y se repite en muchas obras de arte, ¿verdad?, esa proporción, incluso en el retrato que hacemos de la foto. Entonces son conceptos o trucos, digamos, que tiene para que algo se vea. Ahora, estos trucos están ocultos, no los vemos, son como reglas, incluso matemáticas, pero cuando vemos una foto vemos una imagen y nos gusta o no nos gusta. Pero esto es lo que pasa en realidad, con toda la realidad que nos rodea en este mundo en que vivimos, en este planeta que es tan complejo, ¿no es cierto?, que no bastan muchas disciplinas como la biología, la geología, la astronomía para estudiarla por la complejidad que tiene nuestro cuerpo, las células, la medicina, la anatomía, ¿no es cierto?, y toda la realidad es tan compleja. Pero por otro lado, cuando la vemos, es algo sencillo. Lo que pasa es que
entendemos cuando vemos y conocemos estas normas que están detrás, cuando vemos, como decimos, el arte, o cuando vemos el cuerpo humano, o cuando vemos la naturaleza, y muchas veces no. De hecho, la humanidad no entendió muchas de estas cosas durante siglos, ¿verdad? Los seres humanos veían la naturaleza, pero no entendían las reglas que había detrás de las normas, como la ley de gravedad y otras. ¿Y cómo se descubrieron eso? Bueno, estudiando, después de muchos siglos, observando y detectando que había ciertos patrones que se repetían, y ahí se descubrieron estas leyes, por ejemplo, en la naturaleza o del arte, y entonces nos encontramos con este mismo fenómeno, que siempre detrás hay alguna norma o algo, no es casualidad, no fue puesto esto al azar, aunque nos parece algo espontáneo, ¿no es cierto? Hay siempre reglas de proporción, de perspectivas, cuando el arte está bien hecho, y lo mismo pasa en el cuerpo humano. Si se puede mover así es porque cuando se empezó a estudiarlo, la anatomía, se descubrió el funcionamiento de cómo funcionan los músculos con los huesos, etc. Y lo mismo la naturaleza, se descubrió que de repente había ciertos patrones o ciclos, como el ciclo del agua, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el sol y el agua y las nubes y la evaporación y la lluvia. Todos estos patrones y leyes se descubrieron solo después de estudiarla. Ahora, ¿qué pasa con este libro? Nosotros creemos que este libro, la Biblia, está hecho por el mismo creador que hizo la naturaleza. ¿Y qué es lo que vemos cuando vemos la Biblia? Y nos encontramos de alguna manera también, como en la naturaleza, con toda una diversidad y una riqueza, pero detrás de eso nosotros los cristianos creemos que hay un orden, ¿no es cierto? Hay leyes que hay que conocer, pero muchas veces no las vamos a conocer si no estudiamos en profundidad la palabra, si la vemos así superficialmente, igual que cuando vemos superficialmente la naturaleza. Y la Biblia nos enseña esto. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, le dijo a los judíos que la tenían el Antiguo Testamento, y lo conocían, pero él dijo: escudriñar es más que leer, significa escarbar, buscar, investigar. Y acá nos habla en el libro de Hechos que cuando Pablo estaba visitando distintas ciudades, llegó a esta ciudad donde dice que era Berea, donde allí dice recibieron el mensaje con gran interés, estudiando asiduamente las Escrituras. O sea, se pusieron a estudiar a ver si esto era así o no. Bien. Hoy quería hacerles una pequeña demostración de esto, justamente en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, ¿y con qué nos encontramos allí cuando la leemos? Bueno, nos encontramos por lo pronto con muchas historias en el Antiguo Testamento, la historia de David y Goliat, la historia de Abraham, de Samuel, la historia de etcétera, etcétera, que de paso las estamos estudiando los días miércoles, y justamente viendo estos principios y tratando de aplicarlo en la reunión de estudio bíblico, y también aquí los domingos, ¿verdad? Pero nos encontramos, y en el Nuevo Testamento también tenemos los 4 evangelios, que son San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en donde cuentan la historia de Jesús. Son como 4 testigos que han visto un accidente, vieron todos lo mismo, algunos repiten lo mismo, incluso lo que dijo el otro, sí, yo vi lo mismo, y le agregan algún detalle que el otro no tiene, y así 4 tenemos narraciones de la vida del Señor Jesús, como para decir, podemos tener 4 testigos, ¿sí? Entonces ahí también tenemos las historias, distintas historias, y yo tomé aquí varias del Evangelio de Juan, que probablemente las conozcamos. Por ejemplo, tenemos la historia de Felipe y Natanael, que fueron de los primeros discípulos del Señor. Natanael, que estaba sentado debajo de un árbol, ¿verdad? Y lo viene a buscar Felipe, le dice: conocimos a uno que puede ser el Mesías. Y luego se encuentra en esta historia familiar. También tenemos la historia de las bodas de Caná, cuando el Señor Jesús fue un casamiento de invitados y se les acabó, ¿no es cierto?, la bebida, y el Señor multiplicó. Vamos a otro capítulo y tenemos allí a Jesús entrando al templo y echando a los que estaban vendiendo ahí, haciendo un negocio. Le dijo: ustedes lo han convertido en una casa de ladrones. En otro capítulo vamos y tenemos esta conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era uno de los dirigentes, pero como estos habían rechazado a Jesús, le habían hecho
Entonces se lo fue a ver de noche porque le daba vergüenza, no quería que lo vieran, y tuvieron esta conversación Jesús y Nicodemo. Tenemos este otro episodio de la mujer samaritana que estaba en el pozo y el Señor Jesús fue y conversaron ahí. Si no conoces estas historias, hay que conocerlas. Tenemos la otra historia donde Jesús sana al hijo de un funcionario real. No es cierto que le vino a pedir ayuda por la hija, etc. Y bueno, vemos distintas historias y bueno, y esto es lo que es la Biblia. Pero ¿existe algún patrón o algo de atrás como pasa que nosotros podamos descubrir? Bien, el Señor, por ejemplo, nos dijo algo que es una de las cosas más importantes. Le dijeron al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Y esto es muy importante porque cuando la gente le preguntó, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudar a los pobres, tenemos que ir peregrinando a algún lado, tenemos que ayunar, ¿qué tenemos que hacer para hacer? Y él dijo, tienen que creer en el que él ha enviado, y señaló la importancia de creer, y es lo que nosotros afirmamos y lo dice la Biblia, ¿no es cierto?, que la salvación nuestra va a ser por la fe, por confiar o por creer, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa cuando volvemos y miramos estas historias y las empezamos a estudiar o escudriñar? ¿Con qué nos encontramos? Así, aquí sí que no voy a poder leer, pero por ejemplo en este capítulo nos dice, Jesús le contestó en el versículo siguiente, ¿me crees solamente por haber dicho que te vi debajo de la higuera? Ahí está la palabra creer, ¿sí? En este capítulo, esta acción, Natanael creyó y el Señor Jesús le señala eso, aunque le dijo que solo porque le había, por así decirlo, visto un milagro. En esta boda de Caná, hablará de creer, dice el versículo 11, esta fue la primera señal milagrosa que hizo Jesús en Caná de Galilea, con ellos mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí tenemos también señalando la importancia de lo que ocurrió. Lo importante fue que sus discípulos creyeron. En esta también, cuando limpia el templo, dice, por eso cuando resucitó sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura. Nuevamente habla de creer. Vamos al otro capítulo de Jesús y Nicodemo. En este capítulo habla un montón de creer. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos, dijo el Señor Jesús, y somos testigos de lo que hemos visto, pero no creéis lo que os decimos y no me creéis cuando os hablo de las cosas de este mundo. ¿Cómo van a creerme? Etcétera, etcétera. Y abajo dice este pasaje tan hermoso que dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no muera, ¿sí? Y en el 18 dice, el que cree en el Hijo del Hombre no está condenado. Vamos al otro capítulo donde habla de Jesús y la mujer samaritana, y ahí habla de creer, también habla, muchos de los que vivían en aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por las palabras de la mujer. En el versículo 41 dice, y muchos más fueron los que creyeron por lo que él mismo decía. Por eso dijeron a la mujer, ahora ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho, sino porque lo vimos con nuestros propios ojos. En otras palabras, cuando veíamos las historias, veíamos distintas historias. Cuando las empezamos a investigar, a escudriñar, descubrimos allí un patrón que se repite, ¿verdad? Y no solamente, me faltó en este capítulo también, hablará de creer también. Jesús, el hijo, cuando sana al hijo de un funcionario real, dice, Jesús le contestó, no creeréis si no veis señales y milagros. El hombre creyó lo que Jesús le había dicho y se fue, y después en 53 dice, el padre se dio cuenta entonces de que a esa misma hora le había dicho Jesús, tu hijo vive, y él y toda su familia creyeron en Jesús. De paso, esto es una pregunta para alguien que está escuchando, ¿crees vos en Jesús? Pero bueno, lo que estuvimos viendo es esto, en medio de la Biblia y de todas las historias lindas, interesantes, fascinantes, importantes que cuenta, no es casualidad, hay un patrón allí, igual que existe detrás de la naturaleza. Hay leyes espirituales que son tan sólidas como son las de la naturaleza, como la ley de gravedad. Por eso es que nosotros decimos que esta es nuestra roca, es decir, es algo sólido en lo cual nosotros podemos apoyar nuestra vida. Pero como estábamos mostrando acá,
no es solamente basta con leerla así nomás la Biblia, lamentablemente muchas veces lo hacemos así, a veces leemos un pasaje, lo abrimos en cualquier lado y dice, uy, acá dice esto, y está bien, Dios puede hablarnos así, pero en realidad lo que tenemos que hacer es estudiarla. Dios por eso también dice que en la iglesia a algunos puso pastores, a otros evangelistas, a otros maestros para que hagan esa tarea, ¿no es cierto?, de la misma manera que en la escuela hay maestros, así que enseñan la ley de gravedad y otras cosas. Lo mismo pasa o tiene que pasar en la iglesia, aunque lamentablemente muchas veces no. Hay una frase muy famosa que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Y bueno, entonces como muchas veces nos señala nuestro pastor Carlos, y de hecho todo esto que estamos diciendo es de acuerdo al énfasis que queremos dar en la iglesia, de estar basándonos en el estudio de la palabra, ¿verdad? Y no solamente así superficialmente, sino conocerla para estar seguros. Ahora bien, no es necesario ser a ver, vamos a pensar en las matemáticas. Las matemáticas pueden ser muy complejas, ¿verdad? Tenemos álgebra avanzada y cálculo, etcétera, etcétera, cosas que yo ni ahí de cerca, no sé cómo pasé yo en la primaria y la secundaria matemáticas, porque siempre me costó horrores, pero a ver, digamos, hablando de la vida real y práctica, ¿necesitamos saber todos este cálculo algebraico? En verdad que no, pero sí necesitamos saber matemáticas, necesitamos saber por lo menos las 4 operaciones básicas, que son sumar, restar, dividir y multiplicar. Con esas más o menos me manejo. Dividir es la que más cuesta, pero a ver, esas operaciones las necesitamos todas, desde la persona que vende en el tren hasta el que necesita esas 4 operaciones básicas. Bueno, con la Biblia también pasa lo mismo. Hay ciertas verdades básicas que las tenemos que saber todos y que no son difíciles de entender, ¿sí? Y una de ellas es esta, ¿sí?, de que hay que creer, y que se repite no solo en ese libro. Yo tomé ese libro al azar, de paso pueden fijarse en su casa, yo tomé como 6 o 7 capítulos, cada una de estas historias está en un capítulo diferente de Juan. Pueden tomar todo el libro de Juan y fijarse capítulo por capítulo y van a ver que en todos los capítulos habla de creer. En otro caso, por ejemplo, tenemos en el libro de Salmos, ahí no usa el verbo creer, usa el verbo confiar, pero es más o menos lo mismo, es la misma idea, es decir, vos confiás en esta persona, vos crees lo que te dice, ¿no es cierto? Se trata de eso, que es lo que la Biblia señala, y eso también está, por ejemplo, en un libro como el de Salmos, básicamente, en un montón de capítulos, en el Salmo 4, 5, por ahí se ofrece sacrificio de justicia y confiad en Jehová. El Salmo en el versículo 8, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el Salmo 9 dice, en ti confiarán los que conocen. En el Salmo 11, en Jehová he confiado. Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Salmo 20, estos confían en carros, mas yo en Dios confío, en ti confiaré, dice el Salmo 18, el 22 dice... bueno, el 22 dice, por ejemplo, el que me hizo estar confiado. El 26, el Salmo 26, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear, sin dudar, etcétera, etcétera. Podemos seguir así por todos los salmos. En el Salmo 34, dichoso el hombre que confía en Dios, y en el 37, confía en Jehová y hace el bien, y así podemos seguir. Y después tenemos otro libro, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, tomamos una carta como la del apóstol Pablo a los romanos, y allí tenemos otra palabra que se repite todo el tiempo, y es la palabra fe. Sí, como dice, por ejemplo, aquí en Romanos 3 o en Romanos 4, sino que crea que en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En Romanos 4:11, como sello de la justicia de la fe. En Romanos 4:12, sino que también siguen las pisadas de la fe. Romanos 4:19, no se debilitó en la fe. Romanos 10 nos habla, pero la justicia que por la fe dice así. Romanos 11, pero tú por la fe estás en pie, y así podemos seguir en este libro donde Pablo analiza toda esta cuestión usando la palabra fe, que tiene que ver con lo mismo, con, ¿no es cierto?, tener fe en alguien, confiar en alguien
creer en alguien mostrándonos que esto que Lutero se afirmó y dijo es solo por la fe, dijo no es por las buenas obras, sino y solo por la Escritura que nosotros somos salvos. Entonces descubrimos esos principios allí. Este es un principio básico que todos tenemos que saber. Después hay muchos otros y muchos temas muy complejos en la Biblia, pero que no los necesitamos, por ejemplo, para saber salvo. Por ejemplo, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo va a ser el cielo? Realmente no lo sabemos. La Biblia nos dice así algunas cosas, pero yo siempre digo que esto es como cuando uno le trata de explicar, por ejemplo, imagínense a alguien que viva, no sé, muy en el interior y nunca haya estado en Mar del Plata o en la playa. ¿Cómo le explicamos cómo es el mar? ¿No es cierto? Nos cuesta porque hasta que la persona no vaya es difícil explicar, ¿no? ¿Cómo es el ambiente, no sé, en la Rambla o así? Y bueno, imagínense si nos cuesta explicar cómo es Mar del Plata a alguien que no la conoce, imagínense cuánto nos puede llegar a costar explicar cómo es el cielo, que es algo que nadie conoce todavía. Entonces, pero eso es un tema, por ejemplo, que no es esencial para... Ahora hay hermanos que sí se dedican a estudiar más profundidad, así como en matemáticas también tenemos gente que estudia en profundidad las matemáticas y el cálculo avanzado. Por ejemplo, los ingenieros que hacen un puente, más vale que estudien bien eso, porque si no el puente se puede caer. Y también en la Biblia hay principios muy importantes que quizás no son esenciales, no son para todos los días, pero son muy importantes para que esté firme la iglesia y no se vaya desviando. Como un puente, teníamos acá un hermano, más allá de nuestro pastor Carlos, que es profesor de teología en el Instituto Bíblico, y otros hermanos que se han especializado. Recordamos a Pepe, nuestro hermano, él tenía esos son dones también que Dios da, y como él no solamente había estudiado el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, venía acá a la Biblia, se sentaba con la Biblia en griego y escuchaba y buscaba el pasaje en griego, sí, esta palabra en griego, ¿no es cierto? Y escribió muchos tomos que están online, se están publicando ahí, pero bueno, hay hermanos que tienen eso, pero no necesitamos todos saber eso, sí necesitamos saber estos principios. Entonces, bueno, hemos estado hablando y ya con esto vamos terminando en esta ocasión, de que esta es nuestra roca, este es algo sólido, y al igual que la naturaleza, no se ve así a simple vista. Hay muchas cosas que nos impactan a simple vista, pero tenemos que entender y conocer los principios para aplicarlos después en nuestra vida, porque el mismo autor que hizo la naturaleza hizo este libro. Así que antes de terminar, quiero hacer otro énfasis, hacer una especie de equilibrio o balance, porque hemos estado hablando mucho de estudiar, ¿verdad?, etcétera, y estamos mostrando la importancia, pero fíjense en estos dibujitos también que yo hice. Fíjense lo que dice ahí: ciertas cosas no se aprenden en los libros, hay que tenerlas. Y ahí hay un hombre rodeado de volúmenes que dice dialéctica discursiva del amor, está tratando de entender, por ejemplo, qué es el amor, ¿verdad?, de estudiar. Aquí tenemos otro. Ciertas cosas hay que experimentarlas. Ahí tenemos un científico tratando de buscar una fórmula, ¿no es cierto?, del amor, con cara de frustrado. Hay ciertas cosas hay que probarlas, ¿verdad? Este otro también está tratando de, ¿qué dice?, descubrir, tengo que estudiar cómo amar. ¿Se aprenden libros eso? ¿Verdad? Ciertas cosas hay que vivirlas, ¿verdad? Ahí tenemos otro científico. No, hermanos, la vida son dos cosas. Dios nos dio una mente, pero también nos dio un corazón. Y el Señor nos pide que lo amemos con toda nuestra mente, pero también con nuestro corazón, porque dice: amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Y también nos dice: dame, hijo mío, tu cerebro, dice así. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, sobre todo si nos estás visitando o si estás viendo esto por primera vez, no se trata acá nada más de una cuestión intelectual. Estamos hablando de alguien que está vivo, que es el Señor, que está presente. Ahora lo hemos estado estudiando así como si fuera botánica, ¿no? Pero no, se trata de una persona que está viva y que quiere relacionarse con nosotros, y que su esencia misma, nos dice la Biblia, dentro de estas leyes que aprendemos, es que es amor.
porque así dice el apóstol Juan cuando resumen en 3 palabras que es Dios. Dice, Dios es amor, y amor hay que entender qué es, porque el amor no es solamente, ¡ay, qué lindo! El amor también puede ser severo si es necesario poner límites, ¿no es cierto? Como a los niños tenemos que conocer ese amor de Dios, pero ese amor se conoce en la práctica, y muchos de los que estamos aquí le hemos entregado nuestra vida para empezar a vivir una relación con Él de amor, y solo así se va a poder entender. Podemos estudiar todos los libros que querramos. De hecho, como decimos, los fariseos conocían la Biblia, pero nunca le habían entregado su corazón al Señor y se lo perdieron. Cuando Él vino no lo reconocieron porque su cabeza estaba lleno, pero su corazón estaba vacío. ¿Cómo está tu corazón y cómo está mi corazón? Si el Señor Jesús dice, yo estoy a la puerta en Apocalipsis 3:20 y llamo. Y el Señor dice así, que Él está a la puerta de nuestra vida y llama. Si alguien abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dice en esta imagen de intimidad, el Señor quiere entrar en nuestra vida, quiere participar en nuestra vida, pero Él nos hizo libres y Él no quiere forzarnos u obligarnos porque Él es amor, es un caballero, ¿verdad? Sino que nos pide y nos invita si queremos tener esta relación con Él. ¿Y qué hace falta? Hace falta, no sé, peregrinando a algún lado, hacer alguna ceremonia con agua o lo que fuera. No, leímos que hace falta. Lo primero que hace falta es creer. ¿Crees vos en el Señor Jesús? ¿Crees que Él vino al mundo? Es la misma pregunta que le hacían y la misma decisión que tenían que tomar. Si vos has conocido de Él, si vos querés comenzar una relación con Él, es muy sencillo porque Él está vivo, Él nos entiende, no hace falta usar fórmulas religiosas porque Él mismo nos dijo que no hagamos como esos que repiten, creyendo que porque repiten son aceptados. Dios, así como yo no necesito repetir 40 veces una frase para que vos me entiendas, tampoco Dios. Con nuestras propias palabras, lo que Dios busca es una decisión del corazón, un decirle sí al Señor. Así como en el matrimonio, es algo muy similar y la Biblia usa esa ilustración. El Señor te propone vivir una vida con Él, es una relación de amor. Y así como cuando a alguien le proponen casarse, lo único que cabe decir es si acepta o si no, así delante de esta invitación que nos hace el Señor, también nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿lo aceptamos o no? No es una decisión a la ligera, como no es una decisión al matrimonio, pero si vos quisieras hacerlo en esta mañana se puede hacer, porque en cualquier momento, en cualquier lugar, el Señor Jesús nos enseñó que se podía orar en cualquier lugar porque nuestro Padre dice, nos escucha, ¿sí? O en nuestra casa o ahora mismo podemos hablar con Él. Él está aquí, Él está presente. Y si alguien quiere hacerlo y si nunca lo hizo antes, puede pedirle el día de hoy y yo puedo guiarlo en una oración. Podemos decirlo con nuestras propias palabras y si no, con una oración similar a la que yo voy a hacer ahora, podemos hacerlo. Y nuevamente no es que haya algo mágico, sino que lo que Dios busca es una decisión, como se suele decir en el mundo. Por ejemplo, en el gobierno ya está la decisión política tomada. A lo mejor todavía no se ha hecho ninguna acción, pero lo importante es el momento que se toma la decisión, ¿verdad? Y eso es lo que Dios busca. Dios busca una decisión de alguien libre que dice, sí, yo quiero seguirte, Señor. Ese es mi deseo. Por ahí no entiendo mucho, no sé nada, pero sí sé que vos querés vivir conmigo y te acepto. Entonces voy a terminar esta charla, digamos, teniendo una oración. Porque si vos quisieras en este momento hacerlo, podés hacerlo. Y yo puedo acompañarte en esa oración. Y si no, en cualquier momento, y nuevamente, si ya lo hiciste alguna vez, así como no hace falta decirle muchas veces a la persona que nos está proponiendo matrimonio que sí, con una vez generalmente alcanza, lo mismo con el Señor, porque el Señor se fija en el corazón. Así que pensando en todo lo que hemos cantado hoy, estas canciones de amor al Señor, pensando en todo lo que hemos visto, pensando en esta roca que tenemos que es Él mismo, porque Él dice que en el principio era la palabra,
y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra es a que se refiere es el Señor Jesús. Podemos cerrar los ojos para no distraernos, podemos orar, todos podemos orar al Señor que está aquí presente. Y si alguna vez, como decía, si quisieras aceptarlo, puedes decirle algo como esto: Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por la palabra, gracias porque ahí nos revelaste tu amor. Señor, hoy quiero decirte que quiero aceptarte. Quiero decirte que te invito a mi vida. Aún no sé mucho, pero quiero aprender, quiero conocerte. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque vos me conocés y me aceptás así como soy. Gracias porque tu muerte en la cruz es para perdonar mis pecados. Te pido, Señor, que entres en mi vida. Te pido, Señor, que limpies mis pecados. Y hago esta oración confiando en tu amor, que esto que te pido ocurrirá. Gracias, Padre, te doy, y quiero hacer esta oración en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, esta fue una oración para aquellos que quisieron hacer, y si alguien lo hizo, por favor, exprésele a los hermanos que están allí atrás, que dicen Ujier, comuníquese con ellos. Aquí tenemos literatura que ya mismo se pueden llevar si alguien desea, y por supuesto hablar con el pastor o conmigo o con alguien si así lo desearan también. Bueno, hermanos, que el Señor entonces bendiga esta palabra para que esta semilla que cae en nuestro corazón pueda ser fructificada y se manifieste en forma práctica en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra.